Días después, llegó a Parracorta la santa de Bolmer, Grace Matilas. Ella será la nueva aprendiz de Filia, por lo que la prota le da la bienvenida. Pero ahí vemos que Grace está súper emocionada por haber conocido a la prota, pues para ella, estudiar con la mejor santa de todos los tiempos es su sueño hecho realidad. Volviendo un poco al pasado, cuando Oswald le propuso a Filia ser maestra, él le explicó que la familia Matilas del reino Bormen llevaban muchas generaciones dándoles santas a su país y tenían mucha relación con la familia real. Por su parte, la familia Elkrans, de donde venían las santas de Parracorta, también estaban emparentados con los Matilas, y como Parracorta y Bolmer están muy cerca, siempre han tenido mucha relación con la familia Matilas. Por lo que ellos quisieron enviar a Grace, su cuarta hija, para que estudiara con la prota. Fue ahí que Filia aceptó ser su maestra. Volviendo al presente, Grace estaba deslumbrada de ver a Filia. Sin embargo, su mayordomo llamado Arnold se disculpó con Filia por haberla incomodado y le explicó que es que Grace la admiraba muchísimo y se esforzaba todos los días para ser como ella. Enseguida, la chica empezó a pelear con su mayordomo, porque ella quería decirle personalmente a la prota cuánto la admiraba. Sin embargo, Arnold lo hizo porque vio que la prota parecía algo confundida, y tenía razón. Como sea, Grace estaba muy emocionada de poder estudiar con Filia, por lo que la prota de inmediato supo que la mansión por un tiempo iba a estar muy animada. En la noche, Leonard estaba preocupado porque Filia le enseñará a alguien de otro reino a cómo hacer el gran círculo purificador. No obstante, Filia le explicó que eso no es ningún secreto, y era vital conocer los ritos ancestrales aunque no todo el mundo pudiera hacerlos. Al final, hacer el gran círculo no requiere mucho talento, solo se necesita conocimiento y percepción. Para ejecutarlo, se ha de conocer el idioma ancestral, y por eso Mia no puede hacerlo, porque no conoce el encantamiento. La prota al menos quisiera poder enseñarle a su hermanita el idioma ancestral, pero no puede. Volviendo al asunto de Grace, la prota ya sabía que la familia Matilas estudiaba los conceptos básicos del idioma ancestral, por lo que si la chica sabía lo suficiente, podría aprender a realizarlo enseguida. Así, al día siguiente, la prota empezó con la clase sobre los ritos ancestrales. Ella le dijo a Grace que necesitaba de dos cosas para llevar a cabo los rituales ancestrales. La primera, el conocimiento, pero como Grace ya ha estudiado el idioma ancestral, pasarán a la segunda, que es la percepción. La chica tiene que intentar percibir el poder natural, más conocido como mana. Grace nunca había oído hablar de eso, entonces Filia le explicó que normalmente cuando se lanzan hechizos usan el poder mágico de su interior y a eso se le llama Oth, pero por otro lado el poder mágico procedente del mundo natural se le conoce como maná. Los rituales ancestrales como el Gran Círculo Purificador poseen una escala tan enorme que no pueden ejecutarse solo con el poder de la santa, por lo que el maná se utiliza para complementarlo. Es por eso que el primer desafío de Grace es poder percibir el maná. La prota le dijo a la chica que debía sentir el calor del sol o escuchar el sonido de las plantas. Si ella llegase a entrar en un trance, sería aún mucho mejor, porque le será más fácil entenderlo. Así Grace por un tiempo intentó sentirlo, lo que le hizo recordar a Filia su entrenamiento. Sin embargo, Grace aunque lo intentó no pudo sentir el maná. Ella percibía el poder de la naturaleza, pero solo eso. No obstante, con eso era suficiente por el momento, porque si Grace podía sentirlo levemente, es porque es capaz de percibir el maná. La prota, pensando en una manera de ayudar a Grace, realizó el ritual ancestral Capa de Luz y le explicó a la chica que la luz brillante era el maná. Sin embargo, la chica estaba más emocionada de ver que Filia parecía un ángel. Enseguida, ella le dijo a la prota que su libro, Los Tratados de Santidad, eran su Biblia personal. Resulta ser que el libro que escribió la prota son solo escritos de las investigaciones y cosas que había aprendido trabajando como santa, y aunque ella no quería publicarlos, un editor le insistió tanto que al final terminó accediendo. Para Grace, los libros de la prota le habían ayudado en sus peores momentos, pues aunque es la cuarta hija de una familia de santas y no tiene mucho talento, logró sobreponerse y acabar sus estudios. Todo porque al leer los tratados de Filia le llegaron al corazón y quería ser como la prota. En el libro de Filia no había ni un ápice de soberbia y mostraba un corazón imparcial dedicado a su labor. Grace cuando leyó el libro no pudo creer que alguien como Filia existiera y por eso siempre quiso conocerla para decirle gracias. Gracias por convertirse en santa y por escribir ese libro. La prota, al escuchar el agradecimiento de Grace, recordó cuando su madre la regañó por supuestamente ser tan arrogante que pudo publicar un libro así. El estúpido del príncipe también la gritó por eso, diciéndole que ella publicó ese libro solo para presumir de sus logros. Y lo peor es que ordenó dejar de publicarlo, por lo que su libro ya no puede comprarse en Girtonia. El mundo en el que Filia vivía la rechazaba por todo, así que ella también comenzó a pensar que tenían razón. Incluso llegó a arrepentirse de haberlo escrito, pero ahora la prota entiende que vivía en un mundo muy pequeño y que pueden haber personas que la aprecien. Más tarde, mientras tomaban un descanso de la clase, Grace se enteró de que ella era la primera alumna de la prota, lo que la puso muy feliz, y le dijo a Filia que sus explicaciones eran muy fáciles de entender. Enseguida, Filia le explicó a Grace que solo imitaba a su maestra, la anterior santa de Girtonia, que se llamaba Hildegard Adenauer. Ella era la hermana mayor del papá de la prota, o sea, era su tía, pero ella era muy estricta. Una vez abandonó a Filia en una montaña en invierno para que aprendiera a sobrevivir. Y también hubo otra vez que la enterró en el desierto y la dejó allí sola.
Incluso obligaba a la prota a dormir en camas de clavos para mejorar su control de magia. Grace le preguntó a Filia que si su maestra tendría algún motivo para hacerlo, porque siempre hay uno, ya sea para querer o para odiar. Estas palabras hicieron que la prota recordara que una vez su maestra se disculpó con ella. Le explicó que no había hecho nada malo. Sin embargo, Hildegard se llevaba muy mal con los padres de la prota, y como Filia se parecía tanto a su tía, sus padres la odiaban por eso. En realidad, Hildegard se estaba esforzando tanto para que Filia pudiera ser fuerte, para que pudiera soportar cualquier golpe que recibiera. Fue ahí que Filia se dio cuenta que su maestra siempre se preocupó por ella, pero sentía algo de culpa, porque tuvo que abandonar el reino para poder darse cuenta. Más tarde, Filia estaba leyendo su novela de romance, pero le tuvo que preguntar a Lena por qué la protagonista accedió a fugarse, aunque eso no estaba bien. La maid le explicó que eso fue porque al final el deseo de la protagonista de hacerlo fue más fuerte. La prota no entendía muy bien, pero en eso le llegó una carta de Himari que decía que ya había cumplido su misión. Poco después, Filia fue con Grace a la tumba de Elizabeth, la antigua santa que había muerto más o menos hace unos 3 meses. Grace quiso visitar la tumba de Liz porque ella era su prima. Había nacido con problemas de salud, así que su padre se preocupaba mucho por ella, y Grace solía venir a Parnacorta para verla. Enseguida llegó el príncipe Reinhardt, que también había ido a visitar la tumba de Liz. Resulta que él y la anterior santa estaban comprometidos. El rubio le dejó en su tumba las flores que siempre le encantaron, las fresias doradas. Reinhardt siempre intentaba hacerle a Liz los mejores regalos, pero ella decía que el aroma de esas flores le recordaban a él. La prota, al escuchar esto, piensa que aunque a ella le cuesta reconocer las emociones de los demás, es muy evidente y hasta ella puede ver que Reinhardt sigue amando a Elizabeth. Enseguida, el príncipe se fue, y Grace le dijo a Filia que le sorprendió ver al príncipe allí, porque dicen que siempre él está muy ocupado con sus deberes. Por su parte, la prota solo se preguntaba si de verdad era posible amar tanto, pues a ella nunca la han amado, y hasta el día de hoy sigue sin saber muy bien qué es el amor. Enseguida, ella cayó en cuenta que siempre ha intentado ganarse el amor de los demás, pero tal vez nunca ha intentado amar a alguien de verdad. Al día siguiente, Elena se dio cuenta que la prota estaba perdida en sus pensamientos, entonces le pidió el favor de entregar algo por ella. Así la prota fue con la canasta que le había dado Elena y se la dio a Osvald. El príncipe se alegró mucho al verla y le preguntó qué la traía por ahí. Ella le explicó que fue Elena la que le pidió el favor de llevar la canastica. Entonces Filia, luego de que se la entregó, se iba a ir porque ya había cumplido su misión. Pero el príncipe la detuvo y le dijo que había suficiente comida para los dos. Así la prota se quedó y mientras comían, ella pensaba que el jardín era muy bonito, a pesar de que él lo hace todo solo sin ayuda de nadie. La prota se preguntaba por qué, pero como si Osvald le leyera la mente, le contó que en realidad él lo hace porque no le interesa ascender al trono. No obstante, aunque piense eso, algunas facciones de la nobleza han intentado otorgarle la corona. El rubio no lo soporta, él adora el reino y a su familia, entonces adoptó el papel del holgazán al que no vale la pena apoyar. Es por eso que él se dedica a su jardín. La prota, al ver que a Osvald no le importaba ser príncipe y era un buen hombre que adoraba a su familia, le contó que ayer se había encontrado con el príncipe Reinhardt en el cementerio. Ahí, Osvald le mencionó a Filia que ver a su hermano locamente enamorado de Elizabeth era todo un espectáculo. Incluso Reinhardt decía que todo rey debía poder proteger a su santa, pero como no pudo protegerla, empezó a culparse, y como castigo se volcó en sus deberes sin descanso. Osvald sabe que aunque es triste, a veces es necesario sentir esa tristeza, pero aún así le frustra saber que él solo puede observar a su hermano hasta que todo pase. Enseguida, él pensó que a su hermano le haría bien tener un pasatiempo así como él, pues el día que él eligió tener una afición, él pensó que debía hacer algo que no solo le hiciera feliz a él, sino que también a los demás. Por su parte, la prota siempre pensó que nunca debió desear nada, sino dedicar su vida únicamente a que el reino prosperara. Pero al final se dio cuenta que ella solo intentaba hacer felices a sus padres, y creyó que si no lo lograba, nada tendría sentido. Ese era su único objetivo. Sin embargo, ahora la prota sabe que hacía felices a muchas otras personas a su alrededor. Enseguida, Osvald le dijo a Filia que había hecho un gran trabajo, y si sus padres no la reconocían, él lo haría en su lugar. Rápidamente él se puso todo rojito pensando que tal vez se pasó de presuntuoso, pero la prota le dijo que no era así, porque ella siempre quiso oír esas palabras. Más tarde, Arnold le estaba preguntando a la prota sobre las clases de Grace. Entonces la chica creyó que su mayordomo ahora estaba interesado en los rituales. Sin embargo, él solo hace eso porque el papá de Grace se lo pidió y quería saber del progreso de su hija. Rápidamente, la pequeña aprendiz de santa de 15 años empezó a regañar a su mayordomo porque la trataba como una niña. En eso, la prota se dio cuenta de algo importante en los rituales ancestrales, por lo que de inmediato acabó la clase y se fue. Ya en la noche, Reinhardt llamó a Osvald por algo muy importante, y es que había llegado una carta del reino de Girtonia que por motivos desconocidos pedían a Filia de vuelta. Y listo, amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.